¿Qué es lo que más te marcó cuando eras niño? Recuerdo que tenía unos 7 años. Mi madre y yo nos echaron de la casa en la que nos estábamos quedando, que era propiedad de la amiga de mi madre. Recuerdo que fuimos a McDonald's y mi mamá me compró una hamburguesa del menú de dólares. Mientras salíamos, dejé caer accidentalmente la hamburguesa y se abrió en la tierra, por lo que había suciedad por todo el interior de la hamburguesa. Le pedí disculpas a mi mamá y le pedí una hamburguesa nueva. Se agachó, limpió la mayor cantidad de suciedad del interior de mi hamburguesa como pudo, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: tienes que comer esta hamburguesa, porque ese era mi último dólar. No sé cuándo podré alimentarte de nuevo. Me sentí como si hubiera envejecido 10 años en ese momento. Mis padres nunca se hablaron una vez que se divorciaron. Yo era el intermediario entre los 5 y los 16 años. 16 era la edad que dejó de venir a buscarme los fines de semana. Pero ser el intermediario se convirtió en mucho drama. Mi papá y su esposa solían hablar sin parar sobre mi mamá. Mi madre siempre ha sido mi todo. Hizo mucho por mí cuando era madre soltera. Avancé rápido a los eventos de la vida, la graduación, mi boda. Mi padre se negó a estar cerca de mi madre, así que no tenía nadie que me acompañara por el pasillo porque mi papá no quería ver a mi mamá, y ese tonto no entiende por qué no quiero tener nada que ver con él. Abuso emocional y físico por parte de mis padres. En una discusión recientemente mi madre dijo que me lo merecía. El primer recuerdo que tengo de abuso fue alrededor de los 7 años. No puedo recordar mucho de mi infancia. Casi ahogándome, y luego que la gente se riera de mí porque estaba llorando y no volví a meterme en el agua. Mi madre me dice que le hubiera gustado haber descubierto que estaba embarazada de mí lo suficientemente temprano como para tener un aborto. Quiero decir, lo entiendo lógicamente ahora, que soy un adulto, pero no necesitaba escuchar eso a los 10 años. Entonces, cuando probablemente tenía entre 7 u 8 años, salía de compras con mi mamá. Creo que estábamos en Target o en Walmart. De todos modos, tuve que ir al baño. Entro y empiezo a orinar cuando este tipo mayor, supongo que tiene entre 30 y 40 años, entra y se para a mi lado. Él comienza a hablarme en voz muy suave y comienza a acariciar mi brazo mientras yo me hago pipí en la mano. Me sentí muy incómodo con la situación, corté mi corriente y salí corriendo del baño. Obviamente, en ese momento no sabía lo que estaba pasando, pero sí sabía que se trataba de un hombre extraño tocándome en un baño y no estaba de acuerdo con eso. Desde ese momento en adelante, hasta mis 30 años, no pude, bajo ninguna circunstancia, orinar en un urinario. Tenía este extraño bloqueo mental, había bloqueado el recuerdo por completo, así que durante mucho tiempo ni siquiera entendí por qué no podía. Tuve que entrenarme para poder usar un urinario. Me sentí tan raro durante eso, de pie junto a un urinario, Dick en la mano, deseando hacer pipí y no sale nada. Finalmente lo logré y ahora puedo orinar como una persona normal, pero lógicamente me llevó años lograrlo. Cuando tenía alrededor de 9 o 10 años, nuestro arcón congelador dejó de funcionar mientras estábamos fuera, entonces mi mamá me pidió que lo limpiara. Esa noche los gatos callejeros tiraron la basura, y después de todo el día sentado al sol tuve que limpiar la carne podrida llena de moscas de nuestro camino de grava. El sonido y la sensación de cientos de moscas alrededor de mi cabeza, en mi nariz, en mis oídos, mordiéndome tratando de clavarme en las axilas y la parte posterior de mis oídos. El olor de las moscas huele a pescado podrido, así que ahora, cuando una mosca no deje de molestarme, pasaré mucho tiempo concentrado por completo en matarla. Cuando un niño de primer grado me dijo que tenía una sonrisa extraña. Después de eso, me tapaba la boca cada vez que reía o sonreía hasta los 20 años y la universidad. Es extraño cómo las pequeñas cosas te afectan tanto a veces como un niño. Me pegaban regularmente desde los 5 a los 11 años y pensé que era normal. Mis padres me insultaron como: ¿por qué no eres tan bueno como él? ¿Por qué eres tonto? No le dijiste gracias, le estás degradando, eres un demonio. Pensé que todo eso era normal. Descubrí que cuando tenía 12 o 13 años me di cuenta de que eso no estaba bien y realmente me arruinó. Combinado con la pubertad y los padres asiáticos, causó algunos desastres bastante desordenados. Actualmente tengo depresión leve, problemas de autoestima y ansiedad leve. No creo que mis padres lo supieran o pudieran saberlo, y si lo supieran dirían como todos los padres dicen: es por ese maldito teléfono. Comí un poco de mantequilla de maní del frasco de mi abuelo, tenía unos 10 años en ese momento. Le mentí y le dije que no lo hice cuando fui a comer. Había alimentos que no permitían comer porque eran suyos y caros, es decir, mantequilla de maní, leche, bistec, cereales, galletas saladas, básicamente cualquier cosa que a él le gustara que no me permitía comer. Me hizo empacar una maleta, dijo que me iba a llevar a un centro de menores por mentiroso, no supe qué decir, me llevó a McDonald's para una última comida. Recuerdo que mi abuela le suplicaba que no hiciera esto. Lloré con mi hamburguesa con queso mientras discutían. Finalmente ella lo convenció de que no lo hiciera.
Me dijo que ella era la única razón por la que no condujo las 2 horas y me dejó frente al edificio esa noche. Soy mayor ahora y todavía se apoderará de mí si lo pienso. Murió a fines de octubre de 2019 y me negué a verlo en su lecho de muerte, a pesar de que él me crió. Eso fue solo una gota del balde. Su crueldad hacia mí podría llenar un lago de un buen tamaño, y todavía estoy procesando el abuso y la negligencia de ese hombre. Mis padres se divorciaron y a medida que crecía, cada padre intentaba hacerme odiar al otro. Mi padre, que nos abandonó, era abusivo verbal y físicamente. Era un veterano de guerra y cuando regresaba se emborrachaba, se enojaba y tiraba muchas cosas. Mi madre, ella me crió junto con mi abuela, odiaba tener que ir allí para verlo y crecer entre dos hogares apestaba. Nunca tuve un hogar constante, hasta el día de hoy. Otras situaciones jodidas en las que me han metido amigos, familia, solo un montón de factores negativos al crecer, tratando de mantener la cabeza en alto para todos los demás. Cuando me estaba desmoronando por dentro, todavía lo estoy. Recientemente me quitaron a mi exnovia y ni siquiera podía despedirme, y me puso en la situación de tener que vivir en la casa de mi padre. Cada día se vuelve más difícil y la gente de aquí me desagrada cada vez más. Solo quiero salir, tengo un año más hasta que pueda mudarme, y no puedo esperar. Mi papá fue enviado a la guerra del Golfo en los 90, tuvo un colapso mental y regresó. Amenazó a mi madre con una pistola y desapareció. Finalmente reapareció y desde entonces ha estado entrando y saliendo del hospital cada pocos años. Más recientemente estuvo a punto de quedarse sin hogar porque había dejado completamente de tomar sus medicamentos y se había metido en su apartamento, lo que provocó que lo desalojaran por ser un peligro de incendio. Después de que mi padre se fue, nosotros también nos fuimos de casa. No sé si fue por razones de seguridad o económicas, pero vivimos con otra familia por un tiempo. Mi madre bebía mucho cuando yo era pequeña, fue una gran fuente de problemas en nuestras vidas colectivas durante mucho tiempo. No teníamos mucho dinero, pero mi mamá de alguna manera fue a la escuela y trabajaba a tiempo completo mientras mi hermana y yo encontrábamos formas de salir del sur rural, universidad. Creo que habría sido difícil lidiar con mucho de esto, pero crecer con un padre ausente debido a problemas crónicos de salud mental graves lo hacen más difícil. Ver a mi padre abusar emocional y mentalmente de mi madre a diario. Le gritaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras ella se sentaba allí y lo tomaba. Fue horrible. Casado ahora con 2 pequeños y nunca le levanto la voz a mi esposa. Y si estamos enojados el uno con el otro frente a los niños, simplemente me callo para que no vean nada. De hecho, hablamos de cosas como adultos. La policía allanó nuestro apartamento cuando yo tenía 8 años porque se informó que un criminal buscado se escondía allí. Fingí estar dormido porque era en medio de la noche, pero podía escuchar a mi mamá suplicando a la policía que me dejara en paz y que ni siquiera sabía quién era el tipo. Resulta que estaba escondido en el apartamento debajo del nuestro. Entonces, si estuviéramos en el apartamento 312, él estaba en el 212. La orden del registro era para el apartamento debajo de nosotros y habían jodido el venir a nuestro apartamento. Pero nunca lo reconocieron y le dijeron a mi mamá y papá que se callaran sobre eso. Era una parte mala de la ciudad, pero nunca superé el hecho de que aparentemente la gente pobre no tiene derechos porque es pobre. Después de eso, nunca confié en la policía. Vi morir a mi hermana cuando yo tenía 3 años, ella tenía 7 años en ese momento y murió a causa de la gripe. Mi madre es anti-vax y solo nos dio tratamiento de homeopatía y nunca llevó a mi hermana al médico. La causa de su muerte me confundió durante años y finalmente obtuve algo de claridad al respecto recientemente. La causa final de su muerte fue el síndrome de shock tóxico. Mi teoría es que mi hermana murió debido a las bacterias en su garganta que causaron el shock, lo que significa que podría haber vivido si lo hubieran llevado al hospital y tratada con antibióticos. Además, nunca me llevaron a un terapeuta y no vi a uno hasta los 20 años. Cuando tenía quizás 7 años, me golpeó la espalda con una rama que se cayó de un árbol en una tormenta y ahora tengo daño espinal permanente y tuve que pasar 2 años en una silla de ruedas. También el hecho de que la mejor amiga de mi enamorado decidió acusarme falsamente de violarla porque no quería que mi enamorado y yo empezáramos a salir juntos.